Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que está haciendo temblar Turquía. Si te gustan los dramas, los romances y los chismes, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en la crisis amorosa que está sacudiendo a la farándula turca, protagonizada por dos nombres que resuenan en todos lados, Halil İbrahim y Esla. Para los que no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, Halil İbrahim es uno de los actores más populares y codiciados del momento. Su carisma, su talento y su físico, lo tienen todo. Ha conquistado corazones con personajes inolvidables en series que han traspasado fronteras. Su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su habilidad para interpretar roles complejos lo han catapultado a la cima de la industria. Es el galán por excelencia, el sueño de muchas y un actor que demuestra ser versátil y comprometido con su trabajo. Y Esla, por su parte, es una actriz igualmente talentosa y guapa, con una legión de fans que la adoran. Su elegancia, su sofisticación y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Ha participado en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad en roles dramáticos y románticos. Esla no solo deslumbra en la pantalla, sino que también es conocida por su estilo impecable y su personalidad encantadora, lo que la hace aún más querida por el público. Ambos son figuras muy queridas y respetadas en la industria, lo que hace que el drama que vamos a analizar sea aún más impactante. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo el escándalo, los rumores, las especulaciones y por supuesto el drama. Vamos a analizar qué está pasando, cuáles son los detalles que han trascendido y qué implicaciones podría tener esta situación para las carreras y las vidas personales de Halil İbrahim y Esla. Y no se preocupen, porque les prometo que no me voy a quedar con nada. Vamos a hablar claro. Pero antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El tema que nos ocupa es una supuesta crisis amorosa, una serie de rumores y un escándalo que, al parecer, involucra a Halil İbrahim y Esla. La noticia saltó a la palestra hace unas semanas y desde entonces no ha dejado de alimentar los titulares de la prensa rosa turca. Todo comenzó con supuestas evidencias de una infidelidad por parte de Halil İbrahim. Se habla de mensajes comprometedores, encuentros clandestinos y ¡ay, Dios mío, qué fuerte! La historia es así: según los medios turcos, Halil İbrahim habría estado teniendo una relación paralela con otra mujer, mientras mantenía una relación con Esla. Esta noticia obviamente causó un terremoto en el mundo del espectáculo. Los fans de la pareja, que eran muchísimos, se quedaron de piedra. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Esla, de críticas a Halil İbrahim y de especulaciones sobre qué había pasado realmente. Y es que, claro, la situación es delicada. No solo porque se trata de dos figuras públicas, sino también porque se supone que mantenían una relación sentimental. Los rumores de infidelidad siempre son dolorosos, pero en el mundo del espectáculo, donde la vida privada se expone constantemente, la situación puede ser aún más complicada. La presión mediática, la atención constante de los paparazzi, y la opinión pública que juzga cada movimiento hacen que cualquier crisis personal se amplifique exponencialmente. La primera reacción por parte de los protagonistas fue el silencio. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales. Ni Halil İbrahim ni Esla se pronunciaron sobre el tema. Este silencio en el mundo del entretenimiento es un arma de doble filo. Puede interpretarse como una estrategia para evitar alimentar el morbo y proteger su privacidad, pero también puede ser visto como una confirmación tácita de lo que se rumorea. La ausencia de declaraciones solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y la especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, con fans y curiosos debatiendo sobre la veracidad de los rumores y la posible reacción de la pareja. Algunos analistas de la farándula turca sugieren que el silencio es una estrategia para evaluar la situación, recopilar información y planificar la respuesta más adecuada. Otros creen que están negociando con sus representantes y abogados para emitir un comunicado conjunto o individual, dependiendo de la gravedad de la situación y de los detalles que se confirmen o desmientan. La comunicación de crisis es fundamental en estos casos.
SOS y la forma en que los protagonistas manejen el tema determinará, en gran medida, el impacto que tendrá en sus carreras y en su imagen pública. Pero como siempre ocurre en estos casos, el silencio no duró para siempre. Poco a poco comenzaron a filtrarse detalles. Fuentes cercanas a la pareja, amigos, colegas de trabajo, todos empezaron a soltar pequeñas migajas de información, que los medios se encargaron de amplificar y analizar hasta la saciedad. Estas filtraciones, muchas veces anónimas, suelen ser una mezcla de verdad y especulación, con el objetivo de mantener viva la llama del interés público y generar más clics y ventas para los medios. Lo que más llamó la atención fueron las supuestas pruebas de la infidelidad. Se habla de mensajes de texto, fotos y vídeos, que habrían sido filtrados a la prensa. La veracidad de estas pruebas es, por supuesto, dudosa. En el mundo del espectáculo es muy común que se manipule la información para generar morbo y, por supuesto, para aumentar el interés mediático. Las fotos pueden ser editadas, los mensajes pueden ser sacados de contexto, y los vídeos pueden ser incompletos o incluso falsos. Es crucial, en estos casos, analizar la fuente de la información, la credibilidad de quien la proporciona, y la calidad de las pruebas presentadas. Pero incluso si parte de la información es falsa, el daño ya está hecho. La reputación de Halil İbrahim se ha visto seriamente afectada. La imagen del galán perfecto, del hombre fiel y comprometido, se ha puesto en entredicho. Los patrocinadores y productores podrían reconsiderar sus acuerdos comerciales y sus proyectos futuros. La confianza del público, que es un activo invaluable para cualquier artista, se ve erosionada. Y Esla, por su parte, ha tenido que lidiar con el dolor de la supuesta traición y con la presión mediática que conlleva un escándalo de esta magnitud. La exposición constante, los comentarios hirientes en las redes sociales y la mirada crítica del público son un precio muy alto que pagar. La actriz ha demostrado, a lo largo de su carrera, ser una mujer fuerte y resiliente, pero nadie puede negar el impacto emocional que una situación como esta puede tener en su vida personal y profesional. Otro de los puntos clave en esta historia es la posible identidad de la tercera en discordia. Los medios turcos han publicado nombres, fotos y perfiles de mujeres que supuestamente habrían tenido una relación con Halil İbrahim. Las especulaciones han sido enormes. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo duró la relación? Todas estas preguntas han sido objeto de debate en las redes sociales y en los programas de televisión. La búsqueda de la identidad de la supuesta amante ha generado una verdadera cacería mediática, con los medios investigando, analizando y especulando sobre la vida privada de mujeres que podrían estar involucradas. Esta situación, además de ser invasiva e irrespetuosa, puede tener consecuencias devastadoras para la vida de personas ajenas al mundo del espectáculo, que de repente se ven expuestas y juzgadas por la opinión pública. El morbo y la curiosidad son motores poderosos en el mundo del entretenimiento, pero es fundamental recordar que detrás de cada rumor, de cada titular y de cada foto hay personas reales con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. La ética periodística y la responsabilidad social son valores fundamentales que deben guiar la cobertura de este tipo de escándalos. Pero, ¿qué ha pasado con la relación entre Halil İbrahim y Esla? ¿Han terminado? ¿Han decidido darse una segunda oportunidad? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es incierta. Los medios turcos han publicado información contradictoria. Algunos aseguran que la pareja ha roto definitivamente. Otros, en cambio, afirman que están intentando superar la crisis y que están trabajando en reconstruir su relación. La incertidumbre es el ingrediente perfecto para mantener viva la expectación. Las noticias contradictorias, las fuentes anónimas y la falta de declaraciones oficiales alimentan la especulación y el debate. Los fans se dividen en bandos defendiendo a sus ídolos y analizando cada movimiento, cada gesto y cada publicación en redes sociales. Lo que sí parece claro es que la situación es muy tensa. La confianza entre ambos, si es que existía, se ha roto por completo. Y la presión mediática, como ya dije, no ayuda en absoluto. La exposición constante, las críticas y la falta de privacidad dificultan cualquier intento de reconciliación. La reconstrucción de una relación después de una infidelidad es un proceso largo y doloroso, que requiere tiempo, comunicación y, sobre todo, confianza. Además de los rumores sobre la infidelidad, también han surgido especulaciones sobre el futuro profesional de ambos actores. ¿Cómo afectará este escándalo a sus carreras? ¿Perderán contratos? ¿Serán rechazados por el público?
Es muy probable que este escándalo tenga un impacto en sus proyectos. La imagen pública de ambos ha sido dañada. Y las empresas, los productores y los directores de cine siempre son reacios a contratar a personas involucradas en escándalos de este tipo. La prudencia es la norma, y los inversores prefieren apostar por proyectos seguros y con menos riesgos de generar controversia. Sin embargo, también es cierto que el mundo del espectáculo es muy volátil. Los escándalos van y vienen. Y los actores con el tiempo pueden recuperar su reputación. Dependerá mucho de cómo manejen la situación, de cómo se comporten ante el público y de qué decisiones tomen en el futuro. La capacidad de reinventarse, de mostrar arrepentimiento y de enfocarse en su trabajo son factores clave para superar una crisis de imagen. En definitiva, la crisis amorosa entre Halil Ibrahim y Esla es un tema que está generando mucha expectación y debate en Turquía. Los rumores, las especulaciones y la falta de información oficial han alimentado el morbo y la intriga. Y como siempre ocurre en estos casos, la verdad es difícil de saber. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha tenido un impacto en la vida personal y profesional de ambos actores. Y que el futuro, tanto sentimental como laboral, es incierto. La forma en que enfrenten este desafío, la honestidad con la que se muestren ante el público y la capacidad de aprender de sus errores determinarán el curso de sus vidas. Ahora, quiero dejarles mi opinión personal. Como siempre, creo que es importante ser cautos con la información que recibimos. Los medios suelen exagerar, manipular y crear drama donde no lo hay. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero es imposible saber lo que realmente ocurre en la intimidad de una pareja. Espero que sea cual sea la verdad, tanto Halil Ibrahim como Esla encuentren la paz y la felicidad. Y que al final, puedan superar esta difícil prueba. Y ahora sí, para ir cerrando, quiero resumir los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la crisis amorosa que sacude a la farándula turca, protagonizada por Halil Ibrahim y Esla. Hemos analizado los rumores de infidelidad, las supuestas pruebas, la posible identidad de la tercera en discordia y el impacto que todo esto ha tenido en la relación y en las carreras profesionales de ambos actores. Hemos explorado el silencio de los protagonistas, la especulación de los medios, las posibles estrategias de comunicación de crisis y la importancia de la ética periodística. Hemos discutido sobre el futuro incierto de la pareja y las implicaciones de este escándalo en sus proyectos profesionales. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Halil Ibrahim es culpable? ¿Creen que Esla debería perdonarlo? ¿Qué opinan de la supuesta tercera en discordia? ¿Cómo creen que manejarán esta crisis? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.